cumplen 200 años de la muerte del general Belgrano y para mí es un honor y me llena de orgullo poder contarles una historia acerca de lo que fue la vida de este gran prócer. Elegí como tema la batalla de Salta porque creo que en esa batalla se refleja cómo era en verdad la vida de Manuel Belgrano. Vamos un poquito a la historia. Todo comienza con el ejército del norte, después de la batalla de Huaqui, donde el ejército patriota sufre una dura derrota, quedando un ejército enfermo, muy maltrecho, con muy poco armamento, y el triunvirato decide darle el mando al general Belgrano. La duda que tengo es acerca si el triunvirato confiaba mucho en Belgrano o si realmente no lo quería para nada, porque darle un ejército en esas condiciones a alguien que no tenía formación militar de carrera era realmente raro. Pero me quiero inclinar porque confiaba mucho en él. Belgrano, como puede, logra recomponer las filas, arma el ejército y había grandes problemas en esa época, sobre todo en el Alto Perú. El Alto Perú comprendía las zonas de Perú y Bolivia. Y el ejército realista venía avanzando hacia estas tierras, entonces el triunvirato le da órdenes a Belgrano para que se replegue hacia Córdoba. Belgrano no acepta esta orden y decide presentar batalla, primero en Tucumán y después en Salta. En la batalla de Salta, precisamente, Belgrano se encontraba muy enfermo. Él estaba dirigiendo la batalla desde una carreta, vomitando sangre, y por momentos hasta perdía la conciencia. Le costaba muchísimo mantenerse en pie. Como pudo, se levantó, se subió a un caballo y fue al campo de batalla. Esa batalla la ganó Belgrano. Y realmente marcó una serie de hechos importantísimos. La batalla de Salta ocurrió un 20 de febrero de 1813 y Belgrano enfrenta al brigadier Pío Tristán, persona que él conocía porque habían estudiado Derecho los dos en la Universidad de Salamanca. Fue victoria para las fuerzas patriotas y tuvo un significado importantísimo esa victoria. Primero, fue crucial para poder recuperar territorio en el Alto Perú. Después, podemos decir que fue la primera vez que se enarboló la bandera argentina con los colores celeste y blanco, bandera que era rechazada por el gobierno, pero que luego tuvieron que aceptar, motivado por las victorias. Fue la primera y única vez que un ejército invasor se rinde en pleno campo de batalla. Ahora vamos a los gestos que tuvo Belgrano en esta batalla. En el momento de la rendición, el brigadier Pío Tristán entrega, como correspondía, el sable al vencedor, lo que Belgrano rechaza. Y por el contrario, él le da un abrazo y le dice que le va a perdonar la vida a él y a los 3.000 prisioneros que habían tomado, bajo juramento de que nunca más volvieran a presentar lucha contra las fuerzas patrias. Esto en realidad no se cumplió porque el arzobispo de Charcas y el obispo de Salta dijeron que Dios no puede aceptar juramento con los herejes. El que sí respetó el juramento fue Pío Tristán, donde nunca más se volvió a enfrentar. Otro gesto fue la actitud con los muertos en batalla. Belgrano hizo que tanto las fuerzas patriotas que habían muerto en combate como las realistas se enterraran todos juntos en fosas comunes. Hizo construir una cruz de madera donde decía vencedores y vencidos. Y lo más importante es que la asamblea del año 13, a raíz de estas resonantes victorias que tuvo Belgrano, lo premió con un sable de oro, el cual Belgrano rechazó, por cómo vivió, por cómo murió, por su humildad, por su nobleza y su grandeza. Mi más sentido respeto a ese gran prócer que dio este país. Paralelamente, ya desde el punto de vista de la acción, del recorrido del héroe, podemos decir que Belgrano es un personaje que tiene tal valentía que, no siendo soldado, se suma al ejército para defender su causa, y que además es tal su
autonomía de decisión, que se enfrenta al poder central y lo desobedece en pos de llevar a cabo los ideales que cree que son necesarios para su patria. Belgrano de alguna manera también reúne condiciones que a la vista de nuestros días son sumamente significativas. Está del lado de los débiles. O sea, Belgrano crea escuelas pensando en la niñez, defiende la causa de los pueblos originarios, los derechos de los pueblos originarios, y es tan feminista que es capaz de convocar a mujeres como capitanas de su ejército, tal el caso de Juana Zurduy. Así que de alguna manera es también un pionero con el cual es muy difícil no identificarse. Manuel Belgrano, reacio a los premios. Cuando la Asamblea Constituyente votó a su favor un premio de 40.000 pesos en fincas del Estado, enterado de esa decisión, Belgrano le responde: he creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras en que se enseña a leer y escribir la aritmética, la doctrina cristiana, los primeros rudimentos de los derechos del hombre en la sociedad. Manuel Belgrano. En estos tiempos en que se realizaban batallas casi una tras otra, Belgrano sufrió muchas enfermedades. Según dicen algunos historiadores, aprendió medicina naturista y cuando se reunió con San Martín, le ofreció grasa de suri para las hinchazones, manzanilla también, ungüentos y remedios caseros para los pulmones. Belgrano llegó a Buenos Aires en plena anarquía del año 20. Ya seriamente enfermo de hidropesía, Belgrano no la estaba pasando muy bien. Esta misma enfermedad lo llevó a la muerte el 20 de junio de 1820. En su lecho final, en su lecho de muerte, examinado por el médico escocés Joseph Redhead, que lo atendió en su casa, al no poder pagarle por sus servicios, porque en ese momento Belgrano estaba sumido en su máxima pobreza. Belgrano no le estaba pasando muy bien y él había asumido ese momento por el que pasaba. Entonces Belgrano quiso darle, escuchen esto, quiso darle un reloj como pago, y ante la negativa del médico, ante la negativa del galeno para cobrarle, Belgrano tomó su mano, puso su reloj dentro de ella y así le agradeció por sus servicios. Imagínense en ese momento Belgrano y el galeno. Se trataba de un reloj de bolsillo, cadena, de oro y esmalte que el rey Jorge III de Inglaterra había obsequiado a Belgrano en algún momento. Una de las últimas frases de Belgrano fue de esperanza, a pesar de los malos momentos que pasaba tanto él como su patria. Escuchen esto que dijo Belgrano: solo me consuela el convencimiento en que estoy de quien, siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es quien la ha de llevar hasta el fin, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos convertir a su divina majestad y de ningún modo a hombre alguno. Manuel Belgrano dijo estas palabras en su lecho de muerte. Es un prócer que a mí siempre me atrajo como personaje. Una persona enferma, una persona muy debilitada y sin embargo un tipo que se calzaba su uniforme verde y le metía para adelante. O sea, eso creo que es casi una metáfora de la Argentina.